Bueno, mi queridísimo Alex, estamos aquí en tu casa, en tu templo. Me gustaría que te presentaras un poquito. Dinos brevemente quién eres tú. Ahora, mi nombre es Alex Espinosa, me encuentran en redes sociales como Alex Master Espinosa, soy un mentor de negocios, ayudo a los latinos que viven aquí en Europa a emprender correctamente y a los que ya son emprendedores les ayudo a llevar sus negocios a otro nivel a través de estrategias de crecimiento personal y esa es la manera en cómo ayudo a los demás. Tienes una compañía, Leaders Company. ¿En qué consiste? Mi empresa de formación es una empresa, además de consultoría, se ocupa de eso, de crear estrategias para emprendedores, de ayudar a los latinos que tienen una visión distinta, ¿no? Que no se conforman con un trabajo tradicional, sino que saben que están hechos para muchísimo más, a que puedan lanzar ese proyecto, esa idea de negocio. Ahora mismo, además, estoy ayudando a quienes ya tienen un talento, una habilidad, a que lo conviertan eso en un infoproducto. Un infoproducto es un producto basado en información. Entonces, ¿cómo lograr empaquetar todo eso para crear una oferta irresistible y lograr que eso se ofrezca al mercado y esa solución impacte muchas personas para monetizar evidentemente con ese negocio? Tú eres un líder de alto nivel, solamente que presentas mucha modestia, pero yo te veo a ti haciendo cosas grandes, hermano, y me siento muy orgulloso de ti. Sinceramente te admiro profundamente y te honro por todos tus logros. Alex, nos hemos conocido hace poco, 2 días creo, llevamos interactuando. Hemos tenido hoy pues una dinámica, ¿verdad? Hemos hecho una formación que me ha nacido desde el corazón y yo simplemente quería preguntarte con toda la honestidad que tú emanas, ¿qué te ha parecido esto? Si lo recomendarías, ¿por qué sí? ¿Por qué no? Y además también tienes 3 libros míos que te has interesado en conocer, ¿verdad? La trilogía 5000 millas, el diamante, el león, que es mi filosofía, el barquito, el diamante y el león. Y bueno, hasta ahora tú consideras que lo que hemos hablado te ha agregado valor a tu vida a nivel personal y profesional, ¿y por qué? Sí, mira, hay un valor agregado que tú tienes que es de otro nivel, brutal, porque yo llevo desde el 2020 formándome. Entonces llevo muchos años tomando cursos de crecimiento personal de formación, pero la capacidad que tienes tú de sintetizar la información, o sea, eres una esponja, absorbes mucha información, pero luego nos las entregas de manera muy comprimida y de manera muy entendible, ya lista para ser digerida. Y eso es algo que muy pocos formadores allá hacen. Tienes una capacidad de llegar que lo he visto en muy pocos mentores. Y repito, después de haber estudiado muchos programas de formación, la capacidad que tuviste, por ejemplo, hoy, en sintetizar una información y en resumir una información que lo hiciste en una hora, pero eso es conocimiento de años de formación. Y tú lograste en una hora ser muy claro, muy directo, dándole todo el entusiasmo, la emoción, la técnica. Y estaba estructurado como si hubieras... Se nota que hubo mucha, obviamente, formación detrás de eso. Hay muchos años de estudio y logras sintetizarlo en muy poco tiempo. O sea, ¿y cómo te llega? Porque después no te llega ese poco de información que entre comillas podrías dar, ¿no? Que es una hora, tú es una hora de información. Esos son, repito, son muchos años probablemente de estudio de tu parte y tú lo sabes. Pero lograste en una hora hacerme llegar esa información brutal. Y así no lo he visto. Yo no suelo grabar la formación de nadie, te grabé todo. Ok. Y entonces esto significa que de verdad hay muchísimo valor en lo que tú haces. Y una de las razones, lo veo aunque en tus libros, que fue que me empujó la misma razón a comprarlos, es porque, mira, imagínate, el primero 5000 millas, que aquí tienes un método, una teoría, ¿no? Que se puede poner inmediatamente en práctica en menos de 100 páginas. O sea, esto es brutal, ¿me entiendes? Esto, ¿cuánto pesará? ¿Cuántos gramos? Pero aquí hay toneladas de conocimiento resumido, o sea, que es digerible y aplicable muy probablemente dentro de poquito. O sea, esto es lo impactante de ti, esa capacidad de sinteticidad que tienes y de transmitir la semilla, ¿no? Directo para que la persona, si cae en buen terreno, como dice Jesús en una de sus parábolas, cuando cae en buen terreno de frutos y probablemente
si esta información cae en buen terreno, va a producir grandes resultados. ¿A quién le recomendarías este tipo de formaciones? Porque ahorita me estoy lanzando al mundo de los workshops, ¿verdad? He tomado la decisión por la enorme receptividad que he recibido de un líder extraordinario como tú. ¿A quién le recomendarías esto? ¿Para quién crees que es este tipo de formación de este nivel? Ahora, en primer lugar, para una persona que está despertando, no está despertando su primer nivel de conciencia, como está siendo consciente y se está preguntando, pero ¿será que todo lo que me contaron es verdad? ¿Será que lo que me enseñaron es exactamente así? Yo recomendaría para una persona que está empezando a salir del cascarón, como que está rompiendo esa barrera que la tenía atrapada en su mundo y que es consciente que hay muchísimo más para él, porque tú logras, repito, llegarle directo al punto, eres rápido, eres eficaz. Y sin duda lo recomendaría para quien ya está en un nivel intermedio, queriendo escalar, porque también despiertas allí ciertos, hoy me hiciste clics en algunas cosas, ¿no? Es cierto que hay algunos conocimientos que yo ya los tengo bastante incorporados, los tengo bastante claro, pero lograste tocar puntos muy buenos y que estoy seguro que le pueden servir a emprendedores, por ejemplo, atrapados en su emprendimiento, que no logran escalar y probablemente allí hay un patrón que, que hay que desbloquear o inclusive siempre para emprendedores que ya tienen una actividad, es decir, ya tienen un negocio, ya están monetizando su negocio y no se sienten felices. A ese tipo de emprendedores necesitan tu ayuda porque hoy, cuando vimos la muerte y la vida, claro, hay muchos emprendedores que puede ser que estén monetizando, inclusive sean millonarios. Hay gente muy adinerada, pero insatisfecha, infeliz. Y lo tuyo despierta ese. ¿Cuáles fueron esas cosas importantes que te hicieron clic? Mira, sin duda, el puente, ¿no? El puente es, al final es Jesús, ¿no? Y normalmente el emprendedor, o sea, que yo estoy en esa categoría, nosotros los emprendedores como que sí tenemos el ego un poco inflado. Entonces Ok. nos olvidamos de que real, el puente para alcanzar la vida y la vida como lo describe la Biblia y la vida también que al ser humano le hace sentir pleno, atención, porque no es la vida que solo ha diseñado la Biblia, sino, o Dios, y si lo diseñó Dios hay alguna razón, pero es lo que nos hace sentir completos. Entonces, Jesús es esa conexión y a veces, repito, el emprendedor como hinchado de su ego, hinchado de sus resultados, se olvida de el camino y la verdad y la vida, ¿no? Que es Jesús. Y eso me hizo mucho clic porque lograste incorporar en un proceso que normalmente suele ser o demasiado espiritual pero tendencia New Age o demasiado o de poco interés, ¿no? Porque cuando se habla de Jesús inmediatamente uno piensa Iglesia Católica, religión, etcétera. Lograste incorporarlo al interno de una estructura que, repito, va a ayudar inclusive a un empresario, a un emprendedor. Y me hiciste clic en esa parte porque lograste puntual en tu método, lograste hacerme entender cuánto es importante la persona de Jesús en nuestras vidas, el que esté presente Jesús en nosotros. Y eso es difícil como plasmarlo, repito, porque siempre estamos pensando en religión, pero tú lograste ponerlo allí y lo elevaste a un nivel donde Jesús ya no se queda como el carpintero que murió en la cruz, sino se convierte en esa figura fundamental, inclusive en el desarrollo de un empresario. Entonces sobre eso me hiciste mucho clic y obvio todo lo que produce después. Porque la gran pregunta es ¿para qué me sirve cruzar el puente? Tú pusiste el puente como entre la muerte y la vida, no pusiste a Jesús. La pregunta es ¿para qué me sirve Jesús? Es que es el único camino que te va a llevar a ese otro punto. Sin eso no hay nada. ¿Qué crees que va a pasar a partir de hoy en tu vida con todo lo que has aprendido? Personal, profesional, empresarial y en todas las áreas de tu vida. Primero, solo por curiosidad, ¿le vas a poner fecha a algo importante? Sí, sí, le voy a comenzar a poner fechas a las cosas. Mi matrimonio, por ejemplo, Ah, guau. necesita fecha urgente. Ya. Em, ¿Qué va a cambiar? Van a cambiar muchas cosas. O sea, repito, tuviste la capacidad de darme mucha información en una hora
de clase. Pero mira, me quedó muy claro el tema de los patrones, ¿no? Esta espiral que tú diseñaste es formada de objetivos, de estructura, de análisis y al final del día, bueno, de resultados. Y va a llevarme a hacer justo mientras estaba, después de la clase estaba pensando en todo lo que tú dijiste, si hay algo puntual. Tú hablas mucho del autoanálisis, ¿no? Del ser muy analítico de tus pensamientos, y esa parte me llevo y esa parte yo creo que me va a ayudar a reestructurar todo el resto, porque el analizar en qué estoy pensando, ¿no? Me permite ir ajustando pensamientos que tal vez son automáticos, pero como son automáticos ni siquiera me estoy dando cuenta y están allí. Entonces ya es hora de, espera, detengamos un rato este pensamiento, ¿a qué se debe? Porque probablemente a veces el bloqueo está allí, ¿no? En que dejas que todo pase y de manera inconsciente sigues actuando, de manera automática sigues actuando. Entonces yo creo que con esto voy a empezar a ponerlo en práctica desde ya en realidad, ¿no? Desde ya mismo. Porque esta mañana, esta conversación, tú y yo la habíamos tenido ayer, habíamos hablado de muchas cosas en estos días y hay algo que hoy ya comenzó a poner en práctica, es decir, esto, analizar mi parte, mis pensamientos inconscientes y entender efectivamente qué es lo que me están tratando de decir, porque ahí se esconde algo, ¿no? Maravilloso. Me dejarás reseñas de los libros en Amazon, ¿verdad? Sin duda. Qué bueno. Alex, para mí, sinceramente, ha sido un privilegio conocerte. Yo considero a todas las personas como tú un regalo de Dios en mi vida. Prestarme tus oídos, eso ya habla de humildad cristiana. Y creo que ese es uno de los fundamentos para que nosotros como seres humanos crezcamos independientemente del área que elijamos, ¿verdad? Tener humildad para abrir nuestra mente, ser receptivos y, y seguir en esa mentalidad de aprendiz, de crecimiento, porque finalmente es lo que nos va a impulsar a nosotros a llevar nuestros resultados a otro nivel. Así que yo te honro por eso, lo agradezco, te lo Gracias. reconozco, hermano, y gracias, gracias por abrirme las puertas de tu casa y por abrirme este espacio. Te mando mi mejor vibración. Vamos a estar conectados, seguimos conectados en redes sociales y chicos, ya saben que si ustedes quieren aprender de un mentor de negocios extraordinario que está teniendo muchísimo éxito aquí en Italia y a nivel mundial, tienen que seguir a Alex Master Espinosa. Master Espinosa en sus redes sociales. Seguro que Alex tiene muchísimo, muchísimo que aportarnos. Así que gracias, Alex. Un placer.